Pues nada, lo primero de todo, daros la bienvenida a este taller de ciberseguridad para usuarios y la familia desde la OT Ciber de la comunidad educativa SEC. Mi nombre es Manuel Valero, vengo de la empresa Escasi Ciberseguridad y soy jefe de proyectos en ciberseguridad con varios años dedicado a la formación y a la concienciación, tanto en empresas como de usuarios, en materia de ciberseguridad. El objetivo que nos trae aquí a todos es acercar un poquito más la ciberseguridad, las habilidades, conocimientos relacionados con la protección y prevención de los usuarios en el ámbito más personal, como es la familia, para que seamos capaces de detectar y prevenir las principales amenazas a las que nos exponemos los usuarios cuando navegamos por Internet, cuando hacemos el uso diario que hacemos de la tecnología. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer hincapié en que si tenéis alguna pregunta o os surge algún comentario relacionado con el tema, intentemos reservarlo para el final del taller. Los últimos 15 minutos los dedicaremos precisamente a resolver las dudas que podáis tener, compartir alguna experiencia que queráis hacer, en fin, toda interacción que queráis. Así que vamos a dar comienzo a lo primero, que es la hoja de ruta que vamos a seguir. Las partes, el índice que vamos a ver en este taller es el que veis en pantalla. Primero hablaremos sobre la ciberseguridad en esta era en la que nos encontramos, donde la tecnología está tan presente en nuestras vidas. Luego hablaremos del factor humano, porque mucha gente no concibe que la ciberseguridad se centre tanto en el usuario. Pensamos, y es una equivocación, que la ciberseguridad depende únicamente de las herramientas y defensas que pongan los servicios y nuestros dispositivos para protegernos. Pero en muchas ocasiones, de hecho en la mayoría, depende también de nosotros proteger nuestra propia ciberseguridad y privacidad. Luego hablaremos sobre la ingeniería social. En pocas palabras, y sin anticiparnos demasiado, la ingeniería social son un conjunto de técnicas de engaño y manipulación para engañarnos a los usuarios y conseguir que nosotros mismos compartamos la información personal, como contraseñas, correos electrónicos, datos bancarios, etc. Luego reservaremos un punto para hablar sobre la protección de nuestras cuentas. Este es un hito importante porque la protección de nuestras cuentas suele ser uno de los puntos que más interés genera en los usuarios. Hablaremos sobre ello detenidamente cuando llegue el momento. Luego trataremos también sobre privacidad y redes sociales. Todos tenemos cuenta en redes sociales, pero no siempre hacemos el mejor uso de ellas. En este taller veremos algunas prácticas y recomendaciones que nos ayudarán a disfrutar de ellas de una forma mucho más segura. Y finalmente, otro de los puntos clave es aprender a navegar seguros a través de Internet. ¿Cómo podemos llevar todos estos conocimientos al ámbito de nuestros hogares para poder disfrutar de la tecnología sin miedo y sin exponernos a esos riesgos y amenazas que habitan en Internet? Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. Lo primero que quiero dejar claro con este taller y hacer un poco hincapié desde el principio es que la ciberseguridad está al alcance de todos. No es algo que esté relegado únicamente a aquellos perfiles profesionales o personas más interesadas en la tecnología. No, olvidémonos de eso. La ciberseguridad se basa más en esas buenas prácticas y sentido común a la hora de utilizar la tecnología que nos van a ayudar a proteger nuestros datos personales, nuestra privacidad al fin y al cabo. Y además, la ciberseguridad se debe entender siempre como un cambio, una forma de utilizar nuestros dispositivos que debe empezar precisamente en el núcleo de nuestro hogar, porque son una serie de hábitos y costumbres que luego vamos a poder exponer y extrapolar a otros ámbitos. Disculpad. Me había parecido escuchar que teníamos alguna petición, pero no aparece. Continuamos. Es común
que generalmente los problemas que tenemos o que escuchamos hablar en noticias sobre pues, problemas de seguridad, ataques y ese tipo de amenazas estén vinculados generalmente a pequeños despistes o el desconocimiento que los usuarios tenemos sobre precisamente la ciberseguridad y que como consecuencia pues tienen este tipo de incidentes. Debemos entender también que la ciberseguridad como tal, el objetivo que tiene es precisamente proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Y protegerla de quién? Os preguntaréis. Pues de todos aquellos individuos y organizaciones que tienen intenciones maliciosas y que buscan aprovecharse de nosotros para obtener algún tipo de beneficio. Hoy en día prácticamente estamos expuestos desde el momento en el que entramos a Internet a numerosas amenazas. Muchas de ellas nos protegemos ya con las herramientas y programas que tenemos instalados por defecto en los ordenadores o en cualquier dispositivo, un móvil, por ejemplo. Pero otras dependen de que nosotros estemos concienciados y prevenidos. Un correo con un enlace fraudulento que se hace pasar por ejemplo, una empresa que tiene un servicio que utilizamos habitualmente, como nuestro banco, el correo electrónico, Netflix, por ejemplo. A veces nos llegan correos que se hacen pasar por ellos para engañarnos. Un fraude muy común son los SMS haciéndose pasar por nuestro banco o por empresas de paquetería. De hecho, probablemente os suene este tipo de incidentes porque han sido muy populares hasta hace relativamente poco. Al final vivimos en un mundo hiperconectado donde todos nuestros dispositivos intercambian información entre sí y por ello tenemos que estar tan atentos y prevenidos. Tanto en el ámbito personal como en el corporativo, con el empresarial, eso no hay que olvidarlo. Incluido pues en el ámbito escolar para nuestros más pequeños o los no tan pequeños que también deben cuidarse y proteger su privacidad. Nosotros, los usuarios, somos la primera línea de defensa y no debemos olvidarlo. Somos quienes más debemos estar prevenidos y atentos a todo tipo de amenazas. Os decía antes que ponemos mucho énfasis en esa figura del usuario como el protector de su ciberseguridad. Y esto es así porque se suele pensar que la ciberseguridad es un campo que depende únicamente pues, del antivirus que tenemos conectado, de la actualización que recibimos del ordenador, y aunque es verdad que la ciberseguridad recae también, la responsabilidad de nuestra ciberseguridad recae también en ellos, no nos podemos olvidar de la nuestra propia. De hecho, el 95% de los ciberincidentes se deben precisamente al factor humano. Y me explico. Se deben principalmente a esos errores, fruto del desconocimiento o despistes que cometemos. Por ejemplo, cuando entramos en una web que no es del todo segura, cuando no actualizamos un dispositivo y por lo tanto no está protegido, o cuando contestamos o hacemos clic en un enlace de un correo que ha llegado a nuestra bandeja de entrada que realmente es un correo bastante sospechoso. Todo este tipo de engaños, este 95% de incidentes debidos al factor humano, se deben, en la inmensa mayoría, a ataques basados en ingeniería social. Os decía antes que la ingeniería social no es otra cosa que el conjunto de técnicas de engaño y manipulación que utilizan los ciberdelincuentes para ganarse nuestra confianza y conseguir que nosotros seamos quienes les comparten nuestros datos personales, una contraseña, un usuario y contraseña, datos bancarios, nos descargamos un archivo que está infectado por algún virus, etc. Para entender un poquito más cómo funciona la ingeniería social y cómo nos puede afectar a un caso de nuestro día a día dentro del entorno familiar, tenemos un vídeo preparado que quiero compartir con vosotros. Le voy a dar a play y sí que me gustaría, si podéis utilizar el chat, confirmarme que lo escucháis. ¿De acuerdo? Os voy a poner solo los primeros segundos. Si podéis escribirme rápidamente si se oye o no, pues os lo agradezco. ¿Habéis podido escuchar la música? ¿No se escucha? Pues eso lo solucionamos en un momento.
efectivamente, no estabas pulsado el compartir sonido. Pues dame un segundo. Volvemos a probar y ahora sí que debería escucharse. Bueno, y ahora deberíais ver mi pantalla y ahora sí deberíais escucharlo. Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Pues os dejo con el vídeo que dura un poco menos de 3 minutos y que, como os digo, es un ejemplo muy detallado de un ataque de ingeniería social, para que veáis hasta dónde pueden llegar los ciberdelincuentes. Os dejo con el vídeo. Cuando hablamos de seguridad de la información, suele decirse que los usuarios somos siempre la mayor debilidad del sistema, es decir, el eslabón más débil. Esto se debe, en parte, al poder que la ingeniería social ejerce sobre nosotros. Cuando hablamos de ingeniería social, nos referimos a las técnicas que los ciberdelincuentes emplean para ganarse nuestra confianza y que hagamos algo bajo su manipulación y engaño, como puede ser ejecutar un programa malicioso, facilitar nuestras claves privadas o comprar en sitios web fraudulentos. Con el siguiente ejemplo de la familia cibernauta se entenderá mejor. El padre se encontraba navegando por internet buscando un regalo para su esposa. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y necesitaba encontrar algo lo antes posible. La madre mostraba desde hacía tiempo interés en un nuevo modelo de smartwatch. Por suerte, encontró un chollo en una web muy fiable para compras online, Shopzone. Introdujo sus datos y finalizó la compra, con la que sorprendería a la madre. Como es normal, tras aceptar el pago, recibió un correo con la confirmación de compra de su artículo. A continuación, el padre cibernauta, que es muy activo en las redes sociales, compartió el producto que acababa de comprar con algunos de sus amigos, ya que también estaban interesados en este tipo de dispositivos. Al cabo de unos días, su teléfono comenzó a sonar y un número desconocido apareció en su pantalla. Al parecer, se trataba de uno de los técnicos de soporte de Shopzone. Este le preguntaba si había realizado un pedido recientemente a través de su plataforma y, tras la confirmación por parte del padre, le informaba sobre un error en el proceso de envío. Para corregirlo, necesitaba confirmar la dirección del envío, nombre y apellidos, y asegurarse de que el número de la tarjeta con la que se hizo el pago era correcto. Para ello, el técnico le facilitó los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Sin embargo, el número era incorrecto, y nuestro protagonista le corrigió rápidamente, facilitando al supuesto técnico el número completo de la tarjeta. Sin darse cuenta, acababa de ser víctima de un ataque por ingeniería social, donde el supuesto técnico de Shopzone consiguió obtener su información personal y bancaria. Pero, ¿cómo habían conseguido localizarle? ¿Cómo sabían que había realizado un pedido? Lo que publicó el padre por redes sociales sobre el reloj inteligente le delató. Eso, sumado a que en sus perfiles de redes sociales tenía información pública, como el número de teléfono, hizo que fuese el blanco perfecto para materializar el engaño. Ahora que ya sabes qué es la ingeniería social, recuerda que más vale prevenir que curar, y que nuestra mejor defensa es estar concienciados. No te fíes de cualquier persona que contacte contigo, sea por el medio que sea, y te solicite información privada o confidencial bajo ningún pretexto. Infórmate y contrasta la información para evitar ser víctima de fraudes online. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberdelincuentes. Me ha parecido leer que algunos tenéis problemas para escucharme o escuchar el audio. Si tenéis problemas, efectivamente, como dice Xavier, accedéis al icono de mis ajustes que aparece en el panel de la derecha y desde ahí, en ajustes de audio y vídeo, podréis configurar, pues, por ejemplo, la salida de voz, en este caso la mía o de la presentación. Si aún así seguís teniendo problemas, no os preocupéis porque os puedo compartir, por ejemplo, el vídeo a través de un enlace. ¿De acuerdo? Para que podáis verlo cuando podáis. Si os parece, vamos a proseguir y las dudas que tengáis las dejamos para el final. Ciberusuarios. Muy bien. Lo que hemos visto en el vídeo es precisamente un ejemplo de cómo los atacantes hacen una labor de investigación previa sobre la víctima para conocer un poco cuáles son sus hábitos de navegación,
Al final les interesa conocer estos hábitos porque así pueden preparar engaños con una mayor probabilidad de éxito. Si averiguan qué tipo de servicios o programas utilizamos, va a ser mucho más sencillo elaborar un engaño que realmente nos haga caer en la trampa. Cuando se trata de un correo electrónico, este tipo de ataques basados en ingeniería social reciben el nombre de phishing, que seguro que os sonará también de algunos medios digitales. Por otro lado, cuando se trata de una llamada fraudulenta, es decir, cuando utilizan el teléfono móvil para contactar con nosotros, reciben el nombre de vishing, con V. Y por el contrario, cuando se utilizan SMS o aplicaciones de mensajería como puede hacer WhatsApp, reciben el nombre de smishing. Todos estos fraudes siguen el mismo modus operandi. Intentan engañarnos suplantando la identidad de una persona o servicio de confianza para nosotros. Lo que vemos en pantalla precisamente a la derecha es un ejemplo de un correo fraudulento que se hace pasar, pues en este caso por la empresa de correos, para informarnos de que, bueno, pues si nos queremos dar de baja de un servicio que nos está cobrando, pues tendremos que hacer clic en un enlace. Bajo esta premisa de que nos están cobrando algo que nosotros no queremos o con un tono de cierta urgencia, lo más probable es que cuando hagamos clic en el enlace nos lleve a una web maliciosa que nos infecte con algún tipo de virus o malware o en su defecto pues que nos pida rellenar un formulario con demasiada información personal, como por ejemplo nuestros datos bancarios. Ahora bien, aunque este tipo de prácticas, de ataques, puedan ser a veces muy bien elaborados, todos pecan de lo mismo. El modus operandi sigue siendo el mismo y si nos fijamos en una serie de detalles, será mucho más sencillo identificar cuándo se trata de un fraude y cuándo es un correo legítimo. Algunas pautas que podemos seguir son las que tenemos en pantalla. Por ejemplo, deberemos desconfiar de cualquier correo o mensaje que llegue a nosotros que provenga de un conocido o entidad de confianza que nos solicite información personal. Nuestro banco nunca nos va a solicitar nuestras contraseñas o datos de nuestra tarjeta de crédito, al igual que ocurre, por ejemplo, con la empresa que hay detrás de nuestros dispositivos. Microsoft, Google, Apple, todo este tipo de empresas no se van a poner en contacto con nosotros para pedirnos que les demos información personal. Para empezar, porque ya la tienen. Si recibimos algún mensaje que nos está solicitando información personal que ya deberían tener, lo primero que debemos hacer es desconfiar. Y si podemos, contactar con la empresa o persona para comentarle este intercambio y ver si efectivamente el correo proviene de ellos, porque lo más probable es que nos digan que esa comunicación no la han hecho. Otra medida de seguridad que podemos hacer, por ejemplo, cuando nos llega uno de estos correos electrónicos, y bueno, no pensemos que son solo cuando llegan correos electrónicos muy sospechosos, sino es algo que debemos interiorizar y aplicar en nuestro día a día. Es revisar el remitente. Si el correo electrónico coincide con la empresa o la persona que nos está escribiendo, pues puede que sea un correo legítimo. Pero si es diferente, tiene caracteres extra o directamente no tiene nada que ver, como recibir un correo de, en vez de Google, Google con 3 o 4 O's, pues entonces deberemos desconfiar. Es importante poner el ojo, poner la lupa sobre el remitente para comprobar este tipo de fraudes. Luego también el tono del mensaje, como habíamos visto en el ejemplo. Un tono de urgencia que nos está instando a dejar atrás el sentido común y hacer clic en un enlace nos resultará sospechoso. También si tiene errores gramaticales o fallos de traducción. Este tipo de detalles también nos deben hacer levantar la ceja y sospechar. Otra recomendación es, antes de pulsar en cualquier enlace de un correo electrónico de este tipo, es poner el cursor sobre el enlace. No hacer clic, solo pulsarlo. De este modo se abrirá una ventana que nos indicará la URL real, no la que dice el mensaje que nos va a llevar. De este modo también nos servirá para identificar, por ejemplo, si la URL tiene que ver con el servicio o empresa que nos ha escrito, por ejemplo Google, o si por el contrario no tiene absolutamente nada que ver y lo más probable es que se trate de un fraude.
Finalmente, sobre los archivos adjuntos, es importante que sepamos que todo archivo adjunto es susceptible de infectarnos con algún tipo de virus, ya sea un Word, un Excel, una foto o incluso un vídeo. Por ello, para prevenirlo, si alguno de los elementos anteriores nos ha hecho sospechar, no deberemos descargar el archivo bajo ningún concepto. Y si lo hacemos porque no estamos seguros o no hemos encontrado motivos suficientes, una recomendación es siempre analizarlo previamente con el antivirus. Es una práctica que podemos compartir pues, con el resto de nuestra familia para que sean un poquito más conscientes de este tipo de fraudes, que además son los más comunes. Vamos a hablar en este caso sobre la protección de nuestras cuentas, y aquí ya os digo que muchos usuarios en otros talleres parecidos se muestran muy interesados porque vemos conceptos que realmente tienen una aplicabilidad a nuestro día a día muy directa. Todos manejamos pues varias cuentas, ya sea la cuenta de correo, una cuenta que tenemos en Netflix, una cuenta que tenemos para alguna tienda online donde tenemos nuestros datos bancarios, etc. Si hiciésemos un pequeño ejercicio de reflexión sobre la cantidad de información que almacenan todas nuestras cuentas, nos sorprendería, porque se almacenan desde nombre y apellido, dirección, correo electrónico o número de teléfono, hasta datos como documentos de identidad, documentos sobre nuestro estado de salud, registros sanitarios, información sobre nuestros contactos, amigos y familiares, también fotografías y vídeos personales, como es en redes sociales, o datos bancarios. En fin, muchísima información personal que si cayese en malas manos, pues las consecuencias serían muy graves. Lamentablemente, la protección de nuestras cuentas muchas veces se ve afectada por nuestra culpa, por despistes o el propio desconocimiento del que hablábamos antes. Y terminamos cometiendo malas prácticas o malos hábitos que facilitan muchísimo la tarea de los ciberdelincuentes cuando se trata de atacar a nuestras cuentas. Vamos a ver algunas, a ver si os sentís identificados con ellas. La primera es reciclar contraseñas. Es un error muy común el utilizar la misma clave, por ejemplo, para diferentes cuentas, o el no actualizarla con el paso de los meses y los años. Esto es muy peligroso. También utilizar información personal. Nuestro nombre y la fecha de nacimiento no es una contraseña segura. Memorizar contraseñas en función del teclado. Una ristra de números o de letras del teclado que tenemos delante tampoco es seguro. ¿Por qué? Pues porque los ciberdelincuentes va a ser lo primero que prueben. Apuntarlas en papel o notas o incluso un bloc de notas en el escritorio de nuestro ordenador no es lo más recomendable. Si lo tenemos en físico, pues en algún momento puede llegar a ojos de alguien que, bueno, pues nos quiera gastar una broma o tenga intenciones un poco peores. Y si las tenemos sin proteger dentro del propio ordenador, pues si en algún momento somos infectados por algún virus o malware, estamos vulnerando mucho más nuestra seguridad. Estamos regalando, por así decirlo, el acceso a nuestras cuentas. También usar expresiones hechas o patrones sencillos como frases sencillas como te quiero, mi contraseña, o utilizar patrones sencillos como poner mi contraseña Facebook, mi contraseña correo, pues tampoco son recomendables y son también de las primeras que prueban los ciberdelincuentes. De hecho, los ciberdelincuentes disponen de un amplio abanico de técnicas para hacerse con nuestras contraseñas, ya sea por nosotros o directamente haciendo comprobaciones. Por eso os digo que contraseñas débiles o fáciles de adivinar no son lo ideal. Los ataques de fuerza bruta consisten, para que lo sepáis un poco, en hacer comprobaciones al azar de palabras, nombres, números. Precisamente aquellas que están formadas por información personal sobre nosotros son las primeras en caer con este tipo de ataques. Porque en esa labor de investigación que veíamos antes, en el ejemplo anterior, precisamente una vez que tienen nuestro nombre, fecha de nacimiento o datos así, van a hacer comprobaciones para ver si nuestras contraseñas están formadas con esta información. Los ataques de diccionario son comprobaciones aleatorias que empiezan por letras simples como A, 2 AES, 3 AES y así sucesivamente, hasta que prueban todas las palabras del diccionario y hacen comprobaciones entre sí. El phishing ya lo hemos visto. Se hacen pasar por alguien o una empresa de confianza
para que seamos nosotros los que sin saberlo compartamos las contraseñas con ellos. Y los ataques keylogger son un tipo de malware que una vez ejecutado en un dispositivo es capaz de registrar todas las pulsaciones de teclado, todo lo que escribimos, y compartirlo con un ciberdelincuente. De modo que cuando iniciamos sesión en algún servicio y metemos el correo y la contraseña, estas terminan en manos del atacante. Para ello, para evitarlo, es muy importante tener un antivirus actualizado y activo en nuestros dispositivos, incluidos los teléfonos móviles. Pero ya hablaremos de eso al final. Crear una contraseña robusta no es complicado, aunque nos pueda parecer un trabajo pesado. Es muy sencillo hacerlo, simplemente necesitamos las pautas para empezar. Con las que vamos a ver ahora podremos hacerlo y crear un volumen importante de contraseñas para todas nuestras cuentas. Lo primero que debemos utilizar es, lo primero que debemos saber es que para que una contraseña sea robusta, tiene que tener al menos entre 8 y 10 caracteres, preferiblemente 10. A medida que avanzan los años, contra más caracteres tenga, mejor. Podemos utilizar una frase, por ejemplo, de una película o un libro que nos guste. Eso es una buena forma de memorizarla luego. Luego debemos utilizar mayúsculas y minúsculas, ir alternándolas, por ejemplo, la primera letra de cada palabra de la frase. Podemos añadir números, como por ejemplo a sustitución de algunas letras, como las OEs por ceros o los unos por is, o IES por unos, mejor dicho. Y añadir, por ejemplo, caracteres especiales como puntos, coma, interrogantes o exclamaciones. Los podemos añadir un par al final de la contraseña. Luego es muy importante que estas contraseñas no las compartamos ni entre otras cuentas ni con otros usuarios. Cada miembro de la familia debería tener su propia cuenta para acceder a diferentes servicios. Y si se trata de un servicio compartido, como pueda ser Netflix, pues al menos intentemos protegerla entre todos. ¿Cómo? Pues asegurándonos de que es una contraseña robusta, intentando evitar conectarnos en dispositivos que no sean los nuestros, personales, y este tipo de prácticas que ya también veremos más adelante en el taller. Lo de no iniciar sesión en dispositivos ajenos es precisamente a lo que me refería. No sabemos si el otro dispositivo está igual de protegido que el nuestro o si va a estar almacenando nuestras credenciales. Así que para evitarlo, lo mejor es iniciar sesión solo en los nuestros. Y finalmente, una práctica recomendada es utilizar los programas conocidos como gestores de contraseña. Sirven para almacenar de forma segura todas nuestras contraseñas en un archivo cifrado, donde solamente tendremos que memorizar la clave maestra, que es una contraseña robusta, que protege el resto de cuentas. El resto de contraseñas estarán protegidas dentro del gestor. Esa pregunta, Nuria, es muy buena. La resolveremos al final del taller para no pararnos, pero bueno, te la resolveré y otras parecidas. Vamos a continuar. La privacidad y redes sociales. A medida que avanza la tecnología y que los usuarios al final utilizamos Internet y nuestros dispositivos para más cosas, pasamos más tiempo conectados a Internet. Precisamente toda la actividad online que hacemos desde el momento que utilizamos el navegador queda almacenada en estos en forma de datos de navegación. Asimismo, lo que publicamos en redes sociales, las páginas que visitamos, los programas que utilizamos o las cuentas que tenemos creadas forman parte de nuestro ser dentro de Internet. Es a lo que llamamos identidad digital. Es simplemente el conjunto de datos que hay sobre nosotros en Internet, pero que no siempre somos nosotros los que los creamos. Por ejemplo, cuando creamos una cuenta en una red social y volcamos ahí información personal, eso forma parte. Pero también lo que dicen de nosotros, publicaciones que haya sobre nosotros, comentarios de otros usuarios, etc. Todo este conjunto de datos, tanto los que tenemos control como los que no, forman parte de nuestra identidad digital. Y las redes sociales son una de esas bases de información que acumulan mayor cantidad de estos datos personales. Por eso es tan importante que aprendamos a protegerlas y que estos conocimientos los compartamos también con los más jóvenes y no tan jóvenes, que son los que más uso hacen de las redes sociales. Sobre seguridad y privacidad en redes sociales hay una serie de puntos clave que tenemos que tener claro.
El primero de todos es que no somos influencers ni grandes marcas. Llenar nuestras redes sociales con el mayor número de contactos posibles no es la mejor de las ideas. Lo único que estamos haciendo es exponer nuestra privacidad a más desconocidos, algunos de los cuales pues, pueden tener malas intenciones. La primera medida que debemos tener en cuenta, y a raíz de esta reflexión, es activar, o mejor dicho, habilitar el modo privado en nuestras redes sociales. Todas nuestras cuentas tienen, ya sean Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tienen una modalidad, una configuración dentro de sus opciones o ajustes para ponerlo en modo privado en nuestro perfil. De este modo, toda la información que nosotros hemos incluido al registrarnos o que vamos publicando solo está disponible para nuestros contactos, no otros usuarios de la plataforma que busquen nuestro perfil. También desde las opciones de configuración de privacidad y seguridad podremos, entre otras cosas, cambiar la contraseña y utilizar una contraseña más robusta. Pero también podremos, por ejemplo, limitar la interacción que otros usuarios tienen con nosotros, para que no puedan mandarnos mensajes privados, para que no puedan etiquetarnos o mencionarnos en publicaciones que no nos interesen o que puedan ser maliciosas. Por ejemplo, en redes sociales es muy común que desconocidos nos manden mensajes privados diciéndonos que nos conocen y que tienen fotografías de cuando nos conocimos. Y nos ponen un enlace para descargar un archivo, que realmente es un virus. También un problema que tienen las redes sociales son los anuncios, la publicidad. La mayoría de las empresas detrás de las redes sociales filtran y nos ayudan a protegernos de publicidad que sea maliciosa. Si ven un enlace que lleva a una web falsa o maliciosa, lo van a eliminar. Pero estos filtros a veces fallan. Entonces, nosotros mismos, desde las opciones de configuración, podemos limitarlo para que nos aparezca menos publicidad. Esto, además de evitarnos pues este tipo de fraudes, también nos ayudará a disfrutar más de nuestro muro, de nuestra actividad dentro de la red social, sin estar continuamente viendo anuncios y publicidad. Y finalmente, volviendo a los contactos, si dentro de nuestro círculo de contacto vemos cuentas que se dedican a publicar enlaces que nos resultan sospechosos, tienen una actitud tóxica o que no nos interesa, o simplemente haciendo un poco de limpieza vemos que hay usuarios que no conocemos, recordad que siempre se pueden eliminar y bloquear aquellas cuentas pues bueno, que no queramos tener a nuestro alrededor. Si hacemos esto y tenemos una especie de higiene de privacidad en redes sociales, pues estaremos más protegidos a evitar este tipo de filtraciones o fraudes dentro de las plataformas. Vamos a hablar un poquito sobre esos fraudes que nos podemos encontrar en redes sociales para que seamos más conscientes si en algún momento nos encontramos con alguno. En la diapositiva que tenemos en pantalla vemos los principales: robo de cuentas, suplantación de identidad, contactos fraudulentos, anuncios y publicaciones maliciosas, noticias falsas y concursos fraudulentos. Vamos a verlos detenidamente. El robo de cuentas. Ya hemos visto antes que una contraseña débil puede llevar muy poco tiempo a un atacante el adivinarla y el conseguir robar nuestra cuenta. Cuando tenemos una cuenta en redes sociales protegida con una contraseña débil, es probable que llegue el momento en el que algún ciberdelincuente dé con la combinación e intente acceder. Por norma general, si detectan un inicio de sesión sospechoso, las redes sociales nos van a avisar. Pero si hacemos caso omiso y seguimos sin cambiar las contraseñas, es posible que el atacante consiga acceder a nuestro perfil. Y al momento en el que accede, lo más probable es que cambie la contraseña para que no tengamos acceso. También nos pueden robar la contraseña por otras vías, como por ejemplo el phishing que habíamos visto anteriormente. Nos llega un correo suplantando la identidad de Facebook, que probablemente tenga algún elemento que nos haga sospechar, pero que si no nos fijamos, pues puede que caigamos en la trampa. Para protegernos, lo mejor es que sigamos buenas prácticas relacionadas con las contraseñas y también que detectemos, que aprendamos a detectar ese tipo de mensajes y ataques basados en ingeniería social que lo que buscan es hacerse pasar por este tipo de empresas. Si nos cubrimos de estos dos vectores de ataque, por así llamarlo, probablemente nos quitemos de este tipo de amenazas en un porcentaje muy alto. Suplantación de identidad.
En ocasiones, si consiguen acceso a nuestra cuenta, pero lo que les interesa es seguir utilizándola y haciéndose pasar por nosotros, es a lo que llamamos una suplantación de identidad. Por norma general, las consecuencias de este tipo de ataque es que compartan enlaces maliciosos a nuestros contactos haciéndose pasar por nosotros, para que ellos, pues, al ver que somos nosotros, confíen ciegamente en el enlace que les han pasado y sigan infectando y robando información, pues, a más contactos. Pero en ocasiones lo que hacen los atacantes es crear perfiles falsos robando, pues, imágenes, información de la descripción para crear una segunda cuenta similar, por ejemplo, a empresas o servicios más famosos, o a influencers, por ejemplo, personalidades famosas en redes sociales, que al final lo que intentan es lo mismo, engañar a los seguidores de esta cuenta más famosa para conseguir que hagan clic en algún enlace. Por eso nosotros como usuarios debemos ser también conscientes de que en redes sociales puede haber cuentas falsas y conviene, pues, por ejemplo, fijarse en el número de seguidores que tienen, la descripción, la fecha de creación si viene, o por ejemplo también si tienen el check de verificación. Muchas redes sociales permiten adquirir este check a aquellas cuentas que son las originales, generalmente de personalidades famosas o grandes empresas, como os comentaba. Si no tienen esta información, si hay algo que nos genere alguna sospecha, que tenga el nombre un poco modificado, que tenga pocos seguidores, incluso que haya comentarios de gente diciendo que se trata de una cuenta falsa, pues debemos intentar bloquearla y denunciarla lo antes posible. Si no corremos el riesgo de en algún momento de despiste creer que se trata de una publicación original, imaginaos que es de un restaurante que nos interesa y nos comparte un enlace con un descuento para una cena en San Valentín, por ejemplo. Pues si no lo tenemos en cuenta podemos estar cayendo en un fraude. Los contactos fraudulentos ya hemos hablado de ello. Es posible que en nuestro círculo de contacto haya usuarios que lo que intenten sea hacernos caer en otros fraudes. Lo mejor que podemos hacer es denunciarlos. Y también hay anuncios y publicaciones que son fraudulentas. A pesar de que estas empresas intentan limitarlos, hay veces que nos pueden llegar a nuestro muro de redes sociales. Si es el caso, lo mejor es denunciarlas también e intentar limitar la cantidad de publicidad en las opciones de configuración de privacidad y seguridad. También, del mismo modo, igual que hay anuncios y publicaciones, también hay muchas noticias falsas, que lo que buscan es desinformarnos y también compartir enlaces maliciosos. Al final es intentar aprovecharse de nosotros con un titular llamativo que saben que va a generar cierta controversia. Si nos encontramos noticias así, lo mejor es intentar contrastarlas primero por internet antes de hacer caso a lo que dice la publicación. Y finalmente los concursos fraudulentos. ¿A quién no le ha llegado un correo diciéndole que ha sido el ganador de un concurso en el que ni siquiera ha participado? Si somos víctimas de este tipo de fraudes, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el sentido común. Por redes sociales es muy común también que nos mencionen desconocidos a concursos donde supuestamente hemos sido ganadores por una elección al azar. Si en las opciones de configuración de seguridad o privacidad hemos limitado esa interacción con desconocidos, también estaremos protegiéndonos de este tipo de fraude. Al final, todo se reduce a lo mismo. También me gustaría hacer hincapié que otra medida de seguridad en redes sociales es evitar publicar información que sea muy sensible, que incluso no debamos compartir ni entre nuestro círculo de contactos en redes sociales, porque tampoco sabemos a dónde va a llegar esta información, o mejor dicho, a quién va a llegar. Por ejemplo, el correo electrónico, el número de teléfono, nuestra dirección y ubicación en todo momento, algo que de vez en cuando hacemos, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y publicamos el momento en el que nos vamos a ir, qué días vamos a estar fuera y dónde vamos a estar fuera. Esto puede llegar a oídos o a ojos de ladrones que utilicen ese momento en el que estamos fuera para entrar en nuestra casa. Es un ejemplo real que suele pasar en vacaciones. Opiniones, quejas o comentarios comprometedores que nos puedan afectar en un futuro, o conversaciones privadas con otro usuario, el cual no quiere que las compartamos. Pues estas son una serie de prácticas e información que debemos intentar evitar. En última instancia, cuando hablamos de redes sociales, es muy recomendable que hagamos una práctica llamada ego surfing.
Es una práctica muy sencilla, pero que nos va a proporcionar información muy interesante. Y no es otro que buscarnos a nosotros mismos en Internet, en este caso a través de redes sociales o incluso en el buscador de Google. Utilizando nuestro nombre, correo electrónico o DNI, vamos a encontrar información sobre nosotros, ya sean cuentas que lo mismo ya no utilizamos y que deberíamos eliminar, cuentas falsas que utilizan esa información para suplantar nuestra identidad, comentarios o publicaciones sobre nosotros que pueden dañar nuestra reputación, etc. De esta forma seremos más conscientes de esa identidad digital de la que hablábamos anteriormente y podremos actuar en consecuencia. A continuación vamos a hablar sobre navegación segura en Internet. A priori, cuando hablamos de navegación segura, lo primero que debemos tratar es la seguridad que tenemos cuando navegamos a Internet, concretamente a qué tipo de redes nos conectamos. La red de nuestro hogar o los datos móviles que tenemos contratados con una empresa son un modo de navegar por Internet seguro. Pero aquellas redes Wi-Fi públicas que nos encontramos en centros comerciales, aeropuertos u hoteles no lo son. Si nos conectamos a ellas, podemos estar sufriendo un ataque conocido como ataque de intermediario, hombre en el medio o man in the middle. Son algunos nombres. Pero en esencia es que un atacante se encuentra en el medio de toda nuestra actividad online y es capaz de monitorizar y manipular esa actividad. Puede redireccionarnos a páginas web maliciosas, puede modificar el contenido, por ejemplo, de los mensajes que enviemos y sobre todo, pues puede robar, por ejemplo, los usuarios y contraseñas de nuestras cuentas, aunque lo que puede hacer es muy amplio. Desde luego nos quedamos a merced del atacante. Entonces, la mejor recomendación que os puedo dar es evitar siempre que podamos conectarnos a estas redes Wi-Fi públicas. La siguiente recomendación es conectarnos siempre a páginas web seguras. Esto es muy sencillo. Siempre que entremos en una web, deberíamos fijarnos que la web comienza por HTTPS y que además tiene un icono de un candado a la izquierda de la URL, un candado cerrado. Esto significa que la información que intercambiamos con la web, ya sea en forma de publicaciones como una red social, o el usuario y contraseña y otros datos que introducimos al crear una cuenta, están protegidos contra, por ejemplo, un ataque a la web por parte de un ciberdelincuente. Esto no quiere decir que las web con HTTP sean automáticamente malas, pero sí que no tienen las mismas medidas de seguridad. Entonces, intentemos siempre asegurarnos que estamos en una web segura. Si hacemos una recapitulación de las buenas prácticas que tienen que ver con la navegación segura, pues podríamos decir que efectivamente siempre que salgamos de casa debemos priorizar nuestra conexión móvil, la que tenemos contratada, perdonad, la que tenemos contratada con nuestro operador, porque es una conexión segura. También a navegar siempre por webs que comiencen por HTTPS y tengan certificado de seguridad. Recomendable mantener siempre activado el antivirus cuando estamos utilizando tanto nuestro portátil como un dispositivo móvil y estamos fuera de casa. Incluso cuando estamos dentro de casa es fundamental que los tengamos activados y actualizados. Y finalmente, para prevenirlo un poquito más, asegurémonos de desactivar la conexión automática. Todos los teléfonos móviles e incluso los portátiles tienen dentro de las opciones de la red Wi-Fi una opción activada por defecto que lo que hace es conectarse automáticamente a la red que tenga más disponible. Así lo que estamos haciendo es correr el riesgo de, si salimos de casa, que se conecte a alguna red que no sea del todo segura. Entonces, para evitarlo, desactivémoslo y seamos nosotros los que decidamos a qué red nos queremos conectar. He dicho esto, sé que ha sido mucha información, pero al final creo que con utilizar un poco el sentido común y ya tener esa confianza cero con lo que nos encontramos por Internet, deberíamos estar protegidos en gran medida contra las principales amenazas. Y vamos a aprovechar pues estos últimos minutos, disculpad que me he excedido un par de minutos más, para contestar las dudas y comentarios que tengáis. Por ejemplo, si os parece, vamos a empezar con la duda que me planteabas, Nuria. Los gestores de contraseñas que están dentro de los navegadores, nosotros no los recomendamos. Principalmente porque para asegurarnos de que esas contraseñas estén protegidas, tenemos que estar siempre asegurándonos de que el navegador esté actualizado. Pero incluso
Incluso si nos aseguramos de ello, dependemos también de que las webs a las que accedamos no sean maliciosas. Digamos que están demasiado expuestas a amenazas y por lo tanto no es el mejor sitio donde guardar las contraseñas. Para ello es mucho mejor depender de gestores de contraseñas, que hay en el mercado una gran variedad, que te van a dar mucha más seguridad. Por ejemplo, uno muy recomendable es KeePass, que os voy a compartir el enlace. Es uno que nosotros utilizamos en el ámbito profesional, yo lo utilizo en el ámbito personal, en mi día a día, y lo que hago es que, os lo voy a compartir por aquí, esa herramienta, una vez que te la descargas, básicamente te crea un archivo que está protegido por una clave, cifrado por una clave, y dentro de ese archivo, a partir de la herramienta, puedes ir importando tus cuentas. Pues cuenta de correo, usuario, contraseña y las notas que tú consideres oportunas. Lo vas rellenando y ese mismo archivo cifrado también lo puedes llevar en el teléfono móvil. De modo que tienes todas tus cuentas protegidas en un archivo en tu ordenador y en tu teléfono móvil. Y solamente te tienes que acordar de la clave maestra, que es la que te permite descifrar el archivo. Es lo más seguro, porque el archivo además lo tienes tú, en local, en tu dispositivo, y no está subido a la nube de ninguna empresa, sino que, bueno, pues tienes tú el control. Además es muy intuitivo de usar y tiene algunas funciones como, por ejemplo, poder ponerle una fecha de caducidad a la contraseña para acordarte de actualizarla al cabo de unos meses. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario que quiera hacer? Si queréis compartir alguna experiencia que hayáis tenido, por ejemplo, con un correo fraudulento, también es bienvenida. Así aprendemos todos de las experiencias que hayáis podido tener. Y si no, no os preocupéis, que ya son muchos talleres y seguro que tengo alguna pregunta que os interese. Sí, cualquier dispositivo es susceptible de ser infectado por virus. No creamos que algunos, por ejemplo, hay la falsa creencia de que los dispositivos de la marca Apple están más protegidos. No es exactamente así. Cualquier dispositivo debe tener algún antivirus. Aprovechando tu pregunta, Laura, mucha gente no tiene de antivirus en los dispositivos móviles. Y también hay otro que nosotros recomendamos. De hecho, recomienda el mismo INCIBE, que si no lo conocéis, pues es un organismo público dedicado precisamente a compartir. Ah, perdona, que estábamos utilizando el chat principalmente. Parece que tienen permisos para hablar. Bueno, en cualquier caso, os comparto el antivirus para móviles. INCIBE, que si no lo conocéis, es un organismo público que precisamente comparte recursos, herramientas y consejos de ciberseguridad tanto para empresas como para usuarios. INCIBE es para empresas y el servicio de la OSI, de la Oficina de Seguridad del Internauta, es para usuarios. Bueno, os invito a entrar si queréis informaros un poquito mejor. Lo que os he compartido es ese antivirus que también funciona para teléfonos móviles. Y sobre gestores de contraseñas, Sophie, en primera instancia te recomendaría KeePass. Pero también hay otros como por ejemplo LastPass. Te lo voy a buscar. Este creo que tiene una versión de pago y una versión gratuita, pero también es bastante bueno. Además creo que te permite sincronizar un mismo archivo entre ordenador y teléfono móvil. Pero claro, lo que te decía antes, ahí ese archivo que está sincronizado está alojado en el servidor de la empresa, que no tiene por qué pasar nada malo, pero siempre va a ser mucho más seguro que ese archivo lo tengas controlado tú. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Aprovechad. Además, seguro que si alguno tenéis alguna duda, esa misma duda la tenga otro participante. Sobre antivirus os puedo decir también que algunos usuarios se interesan por saber si el antivirus propio
de Windows, por ejemplo, es lo suficientemente seguro. Y sí, es perfectamente seguro. Lo importante de un antivirus es que lo mantengamos actualizado. Pues Laura, te lo tendría que mirar, no estoy seguro, pero te lo puedo buscar y comparto el enlace para que te lo compartan. Ahora mismo la verdad es que no conozco uno expresamente para Chromebook, pero si no funciona, si el Malwarebytes no dispone versión para Chromebook, que me extrañaría, alguno habrá seguro. Y para denunciar cada vez que tengáis bueno, en el caso de que tengáis un problema, ya sea un robo de cuenta o sufráis algún tipo de ciberataque, recordad, en primera instancia es importante recabar todas las pruebas que podáis. Si os han engañado por medio de un correo electrónico, sacad capturas, cualquier evidencia que podáis luego denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil se encarga de gestionar este tipo de denuncias. También podéis denunciarlo al servicio, por ejemplo, que os hayan robado. Si es una red social, por ejemplo, podéis intentar recuperar vuestra cuenta, denunciar la cuenta que os haya robado la identidad para que desaparezca o cosas parecidas. De todas formas, para ayudaros en este tema, os voy a pasar también un enlace precisamente de Incibe, donde podéis reportar todo tipo de fraudes de los cuales pues o seáis víctimas o seáis testigos, porque de vez en cuando puede llegaros un correo o un SMS fraudulento y que, bueno, pues vosotros no caigáis en ello, pero muchos usuarios puede que sí. Entonces, para intentar hacer de Internet un lugar un poquito mejor, pues si todos arrimamos el hombro, mejor. En ese enlace, pues solo hay que rellenar unos campos y además de que ellos te pueden asesorar sobre qué hacer dependiendo del caso concreto, pues también lo pondrán en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, creo que había un enlace también para los delitos telemáticos de la Guardia Civil, efectivamente, donde te informan cómo denunciar. Recordad, lo único que sí os puedo recomendar, mejor que ellos, bueno, mejor que ellos. Lo que sí os puedo decir de antemano es que va a ser muy importante que recabéis todas las pruebas posibles. Eso os puede ayudar mucho, por ejemplo, si se trata de algún fraude bancario, para que os devuelvan el dinero. Luego también, otra pregunta que han hecho que me han hecho en otros talleres parecidos, tiene que ver, seguro que todos utilizaréis alguno de los navegadores principales, Internet Explorer, Edge, Chrome o Firefox. Hay muchísimos, pero esos son los principales. Todos ellos realmente son seguros. Es verdad que algunos tienen mejor fama que otros, principalmente en temas de privacidad, pero a grosso modo son muy parecidos. Lo que como usuarios nos tiene que preocupar y nos tenemos que asegurar que en nuestro hogar todos los miembros de la familia lo hagan es que estén actualizados. Es lo típico que se deja un poco de lado, pero es que hasta que actualizamos, ese antivirus tiene una brecha de seguridad y puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes. Y como medida de seguridad extra, no sé si conoceréis lo que son las extensiones o add-ons de navegador. Son pequeños programitas que podemos instalar en nuestro navegador para pues, añadir funcionalidades estéticas o para que nos sea más fácil de navegar o personalizar el navegador, pero también añaden funcionalidades de seguridad. Por ejemplo, hay dos extensiones que están prácticamente para todos los navegadores que a mí personalmente me gusta recomendar. Una de ellas se llama uBlock. Luego os pondré el nombre, que lo que te permite es bloquear todos los anuncios y publicidad cuando entras en una web, lo cual es muy útil porque no tienes publicidad de por medio, pero también te quitas de problemas en el caso de que esa web tenga publicidad maliciosa. Lo ideal es que no entremos en webs con publicidad maliciosa, pero esto es una medida de protección extra. Y la otra que recomendamos es una que se llama HTTPS Everywhere. Como su propio nombre indica, lo que nos asegura es avisarnos cuando estamos en un sitio web malicioso, intentar bloquearnos la navegación, nos aparecerá un mensajito y así pues estaremos un poco más protegidos y siempre intentaremos navegar por webs que sean seguras y que, como os decía anteriormente, lo que hacen es cifrar la información que intercambiamos con ellas.
Os voy a buscar los enlaces. De hecho, creo que hay otra publicación de la OSI con más. Yo he preparado los nombres, pero creo que esto va a ser más útil. Pues sí, esto va a ser más útil. Mirad, en esta publicación de la OSI tenéis no solamente algunas extensiones, sino también el paso a paso para instalarlas por cada navegador. Yo creo que eso, si tenéis un hueco para echarle un vistazo, os será muy útil. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o consulta? Ah, muy interesante esa pregunta, Nuria. Veréis, las ventanas, el modo incógnito que tienen todos los navegadores, lo único que hace realmente es que no almacena datos de navegación. Es decir, si tú inicias sesión en una ventana en modo incógnito, tu usuario y contraseña no se va a autoguardar. Tampoco se van a guardar las páginas web que visites. Ni tampoco se va a guardar la información en forma de cookies, por ejemplo. El tema de las cookies me temo que es muy complejo y quedaría para otro taller. Pero en resumidas cuentas guardan pequeños archivos de información, como la cantidad de clics que hacemos. Por ejemplo, si es una tienda online, va analizando hasta qué parte del proceso de compra nos quedamos, qué navegador utilizamos para ver un poco cuál es el favorito, nuestro idioma, el tipo de dispositivo que utilizamos. En fin, muchísima información. En muchas ocasiones es información que la web necesita, ya sea para mejorar la satisfacción del cliente o para funcionar. Pero en otros casos esas cookies ya van un poco más sobre nuestros hábitos de consumo, qué tipo de dispositivos utilizamos, usuarios, números de teléfono, información que va a tener un uso comercial. Esta información, estas cookies ya no se activan por defecto, ¿de acuerdo? Pero por eso siempre os aparece una ventana para aceptar cookies o rechazarlas. Lo ideal es que las rechacemos siempre. Y volviendo a tu pregunta, precisamente la ventana incógnito lo que hace es que no almacena esa información. Por lo tanto, es como si navegásemos de forma privada. Es idónea también para nuestro día a día sabiendo esto, pero también, por ejemplo, cuando utilizamos un dispositivo que no es el nuestro. Imaginaos que estáis en una reunión familiar y un familiar os pide que os conectéis a vuestra cuenta de Netflix en su teléfono para ver una película. Bueno, pues para evitar que se quede almacenada, y ya no porque lo pueda usar él, sino porque su dispositivo esté infectado y puedan hacerse con las credenciales, si os logueáis con el modo incógnito, esa información no se queda almacenada y por lo tanto estáis más protegidos. Esa es un poco la principal utilidad que tiene, por ejemplo, en el ámbito personal. También si salís fuera y no tenéis más remedio que conectaros a una red wifi pública, cosa que ya os digo de primeras que no es recomendable. Hasta luego, ya con esto termino, de verdad. Si salís y os tenéis que conectar a una red wifi pública, el modo incógnito es una forma de protegeros un poquito más, aunque, insisto, no es lo más recomendable. Y bueno, pues ya con esto daríamos por terminado el taller. Espero haberme podido expresar bien. Sé que son muchos conceptos, pero son muy importantes y si os interesa la ciberseguridad, a raíz de los enlaces que os hemos pasado, seguro que encontráis mucha más información. Y lo dicho, pues agradecer vuestra participación, vuestra atención y espero que tengáis una maravillosa tarde y una feliz semana.